Reporte 100. Y esta mañana nos acompaña el analista Jack Coste, que es columnista, internacionalista e historiador, para que nos comparte sus puntos de vista sobre esta propuesta de reforma electoral. Jack, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días. Saludos a todo el auditorio, es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Sí, Jack, lo bueno, lo malo, lo feo, lo mejorable de esta reforma. Pues la reforma tiene algunos buenos elementos, como por ejemplo el reducir el número de regidores y de diputados locales con base en los principios más bien en el número de población de cada localidad. También puede resultar positivo el simplificar un poco el sistema electoral y centralizarlo, así eliminando los soples y los tribunales electorales locales, y también la extensión del voto electrónico para fomentar la mayor participación ciudadana es muy positiva. Sin embargo, estos elementos positivos se ven opacados por una gran cantidad de elementos pues muy peligrosos. El más peligroso de todos es la elección de los consejeros electorales y de los magistrados electorales por medio del voto popular. Esta propuesta, si bien puede parecer que favorece a la democracia porque pues son representantes electos, en realidad lo que hace es debilitarla, porque imagínense ustedes un consejero electoral teniendo que hacer campaña para ganar votos para después quedar como consejero del INE. Esto es muy peligroso porque uno, para ganar esas elecciones tendría que hacer pactos y compromisos con las cúpulas de los partidos y entonces tendría mayor nivel de relación con los partidos. En segundo lugar, tendría que hacer actos proselitistas y ganar votaciones como un político, y esto se prestaría a que personajes que fueran buenos en las elecciones, digamos, buenos en las campañas, fueran los consejeros en vez de que fueran especialistas electorales. Y en tercer lugar, el presidente López Obrador ha propuesto que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo propongan a sus candidatos a consejeros electorales, entonces pues serían personas vinculadas con el partido en el poder, y esto es lo más peligroso de todos, Juan Carlos. Sí, también propone una reducción en el número de diputados locales, de diputados federales y de senadores. En el caso de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, de 500 a 300, y también está proponiendo un cambio de método para elegir a los diputados por listas en lugar de distritos. Esta propuesta de elegir por listas, ¿cómo le pegaría a las minorías? ¿O sí respetaría una representación proporcional de la votación que ocurriría en cada estado? En realidad sí se respetaría el principio de representación proporcional, sí, e incluso de manera todavía más estricta y directa de lo que se representa actualmente, ya que todos los diputados y senadores serían electos mediante listas estatales, y en ese sentido pues habría un vínculo más claro entre el número de votos de cada partido y su número de asientos en el Congreso. No obstante, pues esto representaría un cambio muy fuerte en el sistema de representación legislativa que tenemos actualmente, ya que digamos que igualaría un poco a las dos cámaras a la, digamos, idea de representación de ambas cámaras, ¿no? Actualmente se supone que la Cámara de Diputados representa distritos, es decir, comunidades locales, y la Cámara de Senadores representa a los estados. Y con este cambio, pues las dos cámaras representarían a los estados, y esto sí cambiaría la naturaleza del régimen de representación. Y por otro lado, si bien esto no es malo en sí mismo de ninguna manera, de hecho es sano discutirlo, pero algo muy importante que destacar es que con el elemento anterior que comenté, de la elección directa por voto popular de los consejeros electorales, esta propuesta ya pierde todo mérito, y lo más seguro es que la oposición la rechazará, como ocurrió con la reforma eléctrica. Sí, pero también la oposición tendría la oportunidad de proponer figuras como la segunda vuelta, Jack. Es decir, aprovechar esta coyuntura y también
meter contrapropuestas, meter propuestas que pudieran resultar también interesantes. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos, e incluso pues el PAN ya ha anunciado su propuesta, el PRI también ha anunciado que presentará alguna propuesta, no dudo que Movimiento Ciudadano haga lo propio, y pues la segunda vuelta sería lo mejor que le podría pasar al sistema electoral mexicano, ya que le brindaría legitimidad al ganador de las elecciones presidenciales y además pues fomentaría que siempre el presidente tenga más de la mitad de la población, bueno, más de la mitad de los votos del padrón electoral, y eso es muy positivo. Sin embargo, pues tristemente se antoja muy difícil que una propuesta así pase, ya que con el actual ambiente de polarización política, la discusión legislativa se vuelve pues muy torpe y ambos bandos solamente buscan bloquear lo que propone su contraparte. Sí, hay otro aspecto importante que merece el análisis, el financiamiento. Esta propuesta del presidente cortaría el financiamiento público a los partidos políticos en tiempo no de campaña, en tiempo ordinario le llaman, en tiempo no de campaña, pues lo dejaría a los donativos que pudieran recibir por parte de ciudadanos, de particulares. Esta parte de cortarle el financiamiento a los partidos políticos, pudiera también esto someter el financiamiento a las leyes del mercado, es decir, porque pues patrocinadores, pues los patrocinadores van a querer apoyar a los grandotes y no a los chiquitos. ¿Qué pasaría ahí con los partidos minoritarios? Esto es, pues básicamente esta propuesta de financiamiento en realidad pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos, porque pues al no tener financiamiento público en años no electorales, y como tú bien dices, Juan Carlos, depender más de donativos privados, pero a la vez la propia ley restringe mucho la manera de obtener este financiamiento de privados, pues en realidad lo que se incentiva es el financiamiento ilegal de los partidos, que de por sí ya existe, pero aquí se ponen los incentivos para que sea todavía mayor, ya que imagínate si los partidos no reciben dinero en años no electorales y tienen dificultades para obtener financiamiento de actores privados, pues van a obtener el dinero como puedan, de donde puedan y de manera irregular, ¿no? Entonces, con el actual contexto de cada vez mayor participación del crimen organizado en política, esta propuesta pues implica un riesgo muy grande y pues es positivo en realidad que se reduzca el financiamiento público a partidos, sin duda. Actualmente la cantidad de dinero que reciben es ridícula, pero la solución no es cortarle la llave del financiamiento por completo, es pues idear mecanismos para que obtengan financiamiento de manera regular, también en años no electorales, y para poner candados al financiamiento ilegal. Sí, Jack Coste, columnista internacionalista e historiador, me llama la atención que destacas como algo positivo la desaparición de los OPLES y de los tribunales locales. ¿Por qué lo ves desde una perspectiva positiva? En el caso de los tribunales locales en particular, porque se convierte, cada litigio electoral de los partidos se convierte en un proceso demasiado largo, tedioso y burocratizado, en el que vemos a los partidos primero reclamando ante los tribunales electorales locales, si obtienen una decisión que no les conviene, apelan y eleva a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por último la sala superior. Entonces, dados los tiempos de las campañas, que pues son cortos, un sistema de tantas apelaciones y tantos niveles resulta poco práctico para dirimir las controversias de manera expedita, y en ese sentido pues sería positivo simplificar el sistema. Y en el caso de los soples, creo que por explicarme muy rápido, no acabé de exponer mi punto. No creo que sea necesariamente positivo que se desaparezcan, ya que los soples sí tienen una naturaleza pues entendible. Sin embargo, también creo que es necesario simplificar el sistema electoral por el mismo motivo que en el tribunal, y también porque desafortunadamente algunos soples pues se han politizado y por otro lado tienen muchos problemas para su financiamiento. Entonces, discutir la naturaleza y la función de los soples y su vínculo con el INE creo que es muy positivo, ya que hay muchos espacios de mejora
en esa área de nuestro sistema electoral. Sí, finalmente, Jack, ¿ves condiciones en el Congreso para una discusión seria? Es decir, por principio de cuentas, pues llama la atención que la oposición diga no, o sea, todavía ni siquiera terminaban de leer el documento y ya habían dicho que no, cuando pues pudiera resultar una reforma electoral donde se pueden destacar algunos aspectos positivos de lo que presenta López Obrador, pero también la oposición aprovechar y meter otros aspectos. Pero ¿ves condiciones? Hay condiciones en el Congreso, y no digo que la oposición se pone de no por decir no, pues si les acaban de decir traidores, pues entonces el partido en el gobierno y Morena pues también han azuzado este clima. Pero ¿cómo? ¿Ves condiciones de que haya una discusión seria de esto? Desafortunadamente no, Juan Carlos, y esto es muy triste porque en una democracia una condición mínima para que la democracia siga funcionando y para que los problemas políticos y sociales de una sociedad se puedan resolver es el diálogo y el debate entre las partes, o en este caso los partidos que piensan distinto. Y en México estamos viendo un ambiente de tanta polarización que este diálogo y este debate se hace imposible. Las dos partes se desacreditan de antemano, no escuchan a su contraparte, y en ese sentido ambos, tanto el gobierno como la oposición, están tomando una postura de o es lo que yo propongo o no es en lo absoluto, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, Juan Carlos, creo que en este caso el primer culpable de todo esto es el presidente López Obrador, ya que pues durante todo su sexenio ha tratado al Congreso como una oficialía de partes que solamente tiene que palomear sus iniciativas y no negociarlas. Y en este caso, como tú bien lo dijiste, si le llamas a tu contraparte traidor a la patria, ¿cómo vas a querer que se sienta a negociar contigo, no? Entonces, es muy triste esta situación, pero pienso que no hay condiciones para construir en conjunto, para negociar y para llegar a acuerdos, y desafortunadamente creo que esa será la tónica de todo lo que resta del sexenio, Juan Carlos. Jack Coste, columnista internacionalista e historiador, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto, si te parece, para futuras conversaciones. Al contrario, fue un gusto. Saludos al auditorio y yo feliz de estar en este espacio. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Reporte 100.